aterrizando en Uruguay, visualizándose organismos que se fueron construyendo también propio de ese movimiento. Así que bueno, desde lo teórico, esa parte como más de información que me pareció productiva en esto del entender. Yo me quedé en las escuelas, no pude continuar la lectura, pero bueno, una lectura muy dinámica, que al menos no me pareció compleja, que se acopla al video de YouTube que realizaste, donde hay como, digo, menciones explícitas que pones en la PDF del texto, pero que bueno, se entrelaza mucho mejor con la lectura, ¿no? Bien, gracias Verónica. Eso es lo que quería saber, cómo lo habían recibido así justamente y cómo habían conectado, ¿no? Justamente con la presentación que hice recorriendo herramientas el año pasado y bueno, que dan esta posibilidad, ¿no? Hay un montón de herramientas que permiten ser mejor los PowerPoint, digamos, ¿no? Y las presentaciones, agregar videos. Buenas tardes. Yo Sí. tengo una consulta, una Catherine, duda, no sé. Sí, Catherine. habla un poquito más fuerte o, a ver, Ahí acércate. capaz Ahí va. se escucha mejor. Perfecto. No, mi duda es porque creo que hay dos actividades para hacer, ¿verdad? Hay una que es el alcance de las responsabilidades, que da como para elegir, Eso, y la otra, sí. eso no está puesto todavía en la actividad 2, que es la de hoy. Eso va a estar puesto en la actividad correspondiente. Está colgado, está abierto, hay muchas actividades abiertas. Pero cada bien. encuentro, cada semana, va a tener una o no, pero esta del alcance de responsabilidad, por ejemplo, no refiere al tema de hoy. Porque, ahí está, porque en el EVA me saltaba como primero en orden así de No, pantalla, porque vamos a hacer. ahí va. Por El eso era mi duda, porque seguimiento, entraba, está sí, buena la pregunta, porque el seguimiento es el plan de actividades, ¿no? El que claro, aparece del 1 al exacto. 16, creo, o por Y ahí ahí, o al estaba 15, distinto, sí, y después el documento en Word, ¿no? En el sí, sí, documento sí, en sí. Word, no sé si se accedieron, pero vamos ahí enlazando todo. En EVA está todo un chorizo, digamos, Sí, por de, eso de mi todos los, duda, porque no de todos los sabía qué era lo que recursos. había que hacer bien. Ahí va. Muchas Es en gracias. ustedes tienen que ver el plan de actividades y bueno, y en la pantalla ahí que diseñamos en Genially, en la actividad correspondiente, que es la actividad 2 hoy, en realidad finalmente es semanal, ¿no? Armamos, más bien es un cronograma de encuentros, ¿no? Y en cada encuentro va enlazado. Vieron que el día de hoy pusimos el enlace a los documentos que mencionaba Verónica, el cuestionario, etcétera, ¿no? Creo que hay gente que hizo ese cuestionario, profe. ¿Y cómo? Porque nosotros vamos hablando en el grupo, o sea, yo vi por arriba, no sé, Bien. no presté mucha atención porque eran muchos mensajes, pero por lo que vi hubo gente que hizo ese cuestionario de manera confundida, así que no sé cómo van a resolver eso. Bueno, no hay problema, tampoco es que el cuestionario, bueno, es parte de ese 20% y es también una forma de autocontrol, ¿no? De que hagan ustedes mismos puedan hacerse un control de la lectura y de los contenidos. ¿Alguna consulta o comentario más? ¿Cómo van con todo eso entonces? ¿Estamos por acá entonces? Bueno, para retomar lo del encuentro anterior y los temas de la semana pasada que estuvimos trabajando a nivel individual con el llenado del formulario y a nivel grupal, Mateo armó ahí una nube de palabras y bueno, como para hacerles una devolución, por lo menos una aproximación a través de esa herramienta que vamos a compartir primero y después seguimos con el orden del día planteado. Perdón, Mateo, Carla pregunta, ¿cuándo hay que hacerlo? En el plan de actividades están todas las fechas posibles, todas las fechas que van generando momentos, o está todo planteado en el plan de actividades. Así que
a no ser que hayas leído, ahora se me fue el chat, pero a no ser que hayas ya visto, Carla, el cuestionario o el plan de actividades, mejor dicho, y no te hayas dado cuenta, lo que les pido es que se refieran al cuestionario, al plan de actividades, perdón. De hecho, también respondimos al foro esa pregunta, ya está respondida en el foro. De nada. Adelante, Mateo. Muy bien, muchas gracias, Leo. Perdón, En realidad, me faltó un solo detalle sí. de los materiales y demás, que es el video, ¿no? La grabación del encuentro anterior, que al principio habíamos tenido una dificultad, un problemita, y contamos que que lo habíamos perdido, pero finalmente apareció en la nube, y que bueno, que semana tras semana lo vamos a ir poniendo también, ¿no? A partir de estos encuentros, que lo vamos grabando, lo vamos subiendo a YouTube, y el enlace de la manera que ya lo subimos. Perdón, Mateo, adelante. No, por favor. Bien, buenísimo. Recuerdan que la dinámica que planteamos en el formulario grupales era juntarse en grupos y responder una serie de preguntas, poquitas, en relación a las expectativas del curso y a lo que ustedes tenían como expectativas de la dinámica del trabajo de los docentes, y de la dinámica de trabajo, perdón, por un lado, y de la actitud de los docentes por otro. Una forma gráfica de ver esto es con una nube de palabras, no sé si conocían seguramente que sí, ya está bastante común, y cómo funciona la nube de palabras es que las palabras que se repiten con mayor frecuencia aparecen más grandes, y permite hacer una especie de resumen gráfico de lo que aparece en un conjunto de textos, en vez de leerlos uno por uno. Digo, no sé que yo los leí uno por uno, quiero decir, para no tener que leerlos entre nosotros uno por uno, que sería un poco engorroso, me parece que está bueno mirarlo desde ese lugar. Entonces, la primera nube de palabras tiene que ver con las expectativas que ustedes estaban teniendo respecto del curso, y creo que las palabras, me parece que es bastante claro que ustedes a su vez tienen claro que esta asignatura va por el eje profesional, porque la palabra más grande es herramientas, pero también está muy fuerte profesional. Eso me parece que habla de que ustedes tienen como, bueno, en realidad la palabra que más fuerte, más grande aparece es que, pero es porque aparece muy frecuentemente. Esto suele suceder en las nubes de palabras, ¿no? Herramientas, profesional, proyecto, planificación son palabras que aparecen con mucha fuerza. Me parece que ustedes están en sintonía con lo que nosotros estamos proponiendo en este curso. Aparece muy fuerte futuro, proyectos. Me parece que la planificación tiene que ver con el futuro, y tiene que ver con los proyectos, obviamente. También aparece profundizar, me imagino que tiene que ver con que ustedes ya vienen con alguna formación respecto de estos temas de planificación 1, entonces me imagino que debe venir por ese lado. Y bueno, y un poco más pequeño, conocimientos, intervención, aprender, utilizar, ¿no? Creo que remiten a estas cuestiones de que esta es una asignatura que busca brindar herramientas y dejar un conocimiento profesional. Yo creo que en ese sentido las expectativas de ustedes están bien rumbeadas por dónde va la propuesta del curso. Después, con respecto a la dinámica, un segundito. Ustedes ponían ahí, valga la redundancia, dinámica, pero me imagino que en este caso se referían a que sea dinámica la clase, a que sea entretenida, que sea llevadera, que no sea engorrosa. Bueno, estudiantes, compañeros, acá aparece la dimensión grupal, intercambio, me parece que trabajos, creo que ustedes están planteando en este tipo de respuestas una propuesta de estilo participativo, o la búsqueda de una propuesta de interacción con los estudiantes, cosa que me parece que
que también en ese sentido esperamos poder cumplir con esa expectativa. A pesar de la pandemia, tenemos algunas herramientas que podemos utilizar para poder dar respuesta a este pedido de ustedes de que la dinámica sea, valga la redundancia, dinámica, que sea ágil, que no sea engorrosa, y que además se privilegie el vínculo entre ustedes, el trabajo entre ustedes, la interacción entre ustedes a partir de trabajos prácticos. Y por último, para comentar, después dejo abierto para que ustedes puedan ampliar si quieren, o mencionar alguna otra cosa más que tengan ganas. Respecto a la actitud de los docentes, me parece que también acá la cuestión tiene que ver con poder ser receptivos a las inquietudes, ser flexibles, comprensivos, con empatía, en fin, creo que viene por ahí el pedido de parte de ustedes. Acá la palabra situación supongo que también tiene que ver con contemplar las situaciones particulares. Creo que en general lo somos. Si en algún momento dejamos de serlo, está bueno que nos lo recuerden amablemente. Intentaremos volver a encauzar. Pero en términos generales tratamos de ser receptivos. Por supuesto, los planteos que sean razonables y que no vayan en desmedro de la calidad del curso o de la propuesta educativa, pero en general somos receptivos y estamos abiertos a los planteos que ustedes quieran hacerlos. Bien, por aquí. Muy bien. Pronto, Mateo. Bueno, ahí Pablo Jordán plantea ahí un pedido de colaboración. La chica que hizo con él el lunes pasado está puesto en el chat, si se puede comunicar. Yo le estaba escribiendo a Martina que ponga su apellido, y ahora entró alguien que no entró, ya me olvidé, sin su apellido. Y también por ahí que había solo otra estudiante que no había puesto su apellido. Le colocamos al lado del nombre, poner apellido, por favor. Como decíamos en el encuentro pasado, bueno, han habido varias experiencias de hackers o de personas no deseadas que entran y bueno, y generan algún tipo de disturbio, así que por eso es que necesitamos, además de hacer coincidir el nombre con la cédula, con lo que están poniendo en el chat, con nombre, apellido, cédula, eso es que, la verdad que hoy, con respecto al encuentro anterior, ha sido notoriamente superior el día de hoy en cuanto a eso, porque se ve que recibieron el mensaje. ¿Algún comentario con respecto a esto que planteaba Mateo? ¿Alguien que quiera profundizar algo más o agregar? También cómo se han sentido con eso, si quieren compartir. Están con ganas de hacerlo, para hacerlo dinámico, ¿no? O sea que, ya que lo quieren así. Acá cuando aparece el grillito. Cri, cri. Bueno, entonces, yo voy a ir a ver si lo encuentro por acá. Voy a ir a la clase nuestra de hoy. Y a retomar lo que está puesto y ya incluso lo quiero mostrar, así se van familiarizando quienes todavía no lo han hecho, en cómo acceder a la información que ponemos a disposición de ustedes. Solo recordar que en el plan de actividades, como les decíamos, hoy es 24 de marzo, de hecho está planteada cada fecha en cada actividad, la actividad 2 porque es el segundo encuentro, y bueno, acá ya, además de lo que informamos, esto mismo, ¿no? Pero lo que informamos por el foro lo vamos a seguir haciendo
Hoy es además una de las actividades en la que en realidad son ustedes quienes tienen más responsabilidad en el armado, en la lectura. Hoy esto lo podríamos hacer en una presentación y hacer una conferencia sobre este tema. Ya no me acuerdo si fue Catherine, fuiste tú que habló de esto, sí, ¿no? Catherine Pais, pero muy sintéticamente, pero ya avanzaste bastante en cuanto a los contenidos, y esto está puesto ahí, ¿no? Primero en el documento mismo de Luis Lira, revalorización de la planificación del desarrollo, como fuiste tú, Catherine, ¿verdad? La que habló de esto. Quedó congelada, me parece, o sí, ahí, a ver, Catherine, porque no. ¿Fuiste vos? Sí, ahora sí, porque habías quedado congelada y no. Sí, eso, ¿no? Que estuvo bueno tu planteo, porque bueno, entendiste por dónde iba, ¿no? La cosa, y eso a Me nosotros había nos ayuda. trancado todo, perdón. Sí, ya vi. A nosotros nos ayuda mucho también a ver cómo se recibe, ¿no? Esto que una cosa es nuestra intención y otra lo que, bueno, 178 participantes, como lo que hay ahora, entienden de lo que nosotros queremos, ¿no? Pero efectivamente la idea, vos pusiste los puntos, creo que en su lugar correcto, en cuanto a que, bueno, lo que queremos con este documento es que vean cómo justamente, además de los antecedentes, los hitos, la creación de determinados instrumentos o, bueno, como tú misma decías, instituciones, ¿no? Hay quizás tres hitos, ¿no? Que recuerde rápidamente y que están puestos en la presentación que tú también mencionabas. Uno es el principios del siglo pasado, ¿no? 1917, ¿no? La revolución bolchevique, en donde la planificación se plantea desde un Estado, ¿no? Desde un conjunto de naciones, bueno, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que planifican y que se plantean un futuro deseable, y a partir de ahí con la planificación todo un desarrollo de proyectos, de un tipo de sociedad además, ¿no? Un ideal de sociedad en ese caso. Y después más viniendo hacia América Latina, hacia esta región, la década de los 40 y después de los 60, con la creación de la CEPAL y la creación de muchos ministerios de planificación, ¿no? De hecho, este documento que le decía Shirley de Lucho Lira, Luis Lira, fue director de este instituto, el ILPES, que aparece ahí, que es el Instituto Latinoamericano de Planificación. Un poco en broma, pero un poco en serio, lo conocí personalmente a Luis Lira. Yo les comentaba, creo que la otra vez, soy docente, además del ILPES, de un curso que se da anualmente a distancia, y bueno, y estas publicaciones sintetizan todo ese recorrido, ¿no? En ese capítulo primero de los antecedentes. Donde, bueno, a nosotros más desde Uruguay particularmente, lo que notamos es la fundación, en todo caso, el origen de la OPP, ¿no? Que supongo que conocerán ya, y que habrán escuchado referencias en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en el caso de Uruguay tiene, en realidad se llama oficina, pero tiene rango ministerial, por más que también su figura máxima es un director. Creo que hasta ahora, de hecho digo director porque hasta ahora no recuerdo, más digo, que haya habido mujer directora de OPP. De hecho, si quisiera pensar, creo que tengo recuerdo de cada una de las direcciones que tuvo la organización. Sí. Ahora es Alfi, y antes estuvo Álvaro. Por eso, Álvaro García, bueno. Bueno, está, y podemos ir hasta la época de los Conrado Napoleón. Ramos llegó a estar de director también en algún periodo. Sí, sí. Bueno, un montón de gente. En general todos hombres, ¿no? Antes, Ariel Dabrie no estuvo Ariel también. Dabrie durante mucho tiempo, desde la recuperación de la democracia, desde el 85 hasta, yo creo que se quedó
varios gobiernos, además, Ujú. como director de OPP. La OPP como organismo de planificación, ¿no? Como ministerio de planificación. De hecho, en muchos países de América Latina son ministerios de planificación. Y bueno, y ahí como también muy sintéticamente planteaba Catherine, se da cuenta de cómo el Estado interviene y cómo la planificación, bueno, refiere a todo un conjunto de herramientas, ¿no? Una metodología que vamos a ir definiendo, que nos permite proyectarnos hacia un futuro deseado, y bueno, de diferentes maneras en función de las escuelas, ¿no? Que es lo que vamos a ver también, intentar ver, y que aparece en ese documento, en el segundo capítulo, como estas 4 escuelas principales mencionadas allí, desarrolladas también, la escuela o el enfoque de la planificación normativa, tradicional o normativa, la situacional, supuestamente ya vista por ustedes en el semestre pasado, después la estratégica, estrictamente, porque, como decíamos también muy por arriba en el encuentro anterior, la situacional también es reconocida como estratégica situacional, pero son 2 formas diferentes de planificación, y la prospectiva, aunque algunos dicen que en realidad la prospectiva no es planificación, sino que es prospectiva literalmente, ¿no? En sí no es planificación, sino que prospectiva como algo diferente. Muchos prospectivistas dicen que no son planificadores, que son prospectivistas. Pero bueno, esto es entonces lo que vamos a ver hoy, y a eso es que se orienta el cuestionario que está puesto ahí sobre orígenes de la planificación en América Latina. Para eso es que anunciábamos también que hoy vamos a hacer uso de una herramienta, Creatly o algo así, no recuerdo, ya de hecho les compartimos el enlace para que quienes pudieran ya hicieran su propio usuario, y porque la idea de hoy es armar mapas conceptuales, ¿sí? Por grupos, vamos a trabajar de nuevo en grupos, con un tiempo importante, y en principio una primera media hora, 40 minutos, para ver cuánto avanzaron, sin llegar a la profundidad de todo el tema, pero en lo posible, separarnos, bueno, en los grupos que nos vamos a poder separar, grupos más grandes que la otra vez para no generar mucho. Florencia, ¿a qué te referís con respecto a dónde encontramos eso? Florencia, habla nomás, Florencia. Sí, La plataforma que estábamos diciendo recién, como porque lo puse en el foro, pero ahora se los paso por el chat. Espera un poquito ¿En el que foro cuándo lo pusiste, profe? el foro, ya te digo. Cuando pusiste todo lo de la lectura que teníamos que... Sí, el foro dice encuentro del día 24 de marzo. Ahí porque yo lo leí, pero eso no lo encontré. Tendrán como lectura, y después, bueno, hay preguntas de ustedes, y más adelante, no lo puse, perdón. No pasa nada, me parecía así que no lo había visto. Bueno, era para ver si estaban atentos. Gracias por eso. No se requiere demasiado, simplemente tener una cuenta Google o una cuenta de algún otro tipo y entrar con esa cuenta, digamos. Una cuenta se refiere a un correo Pero ahora electrónico, lo copio en el chat. Creatly, sí se llama, y es creatly.com, en realidad bien sencillo, pero para no cometer errores, lo agregamos para acá en el chat. No, los grupos,
Sí, era Mateo el que decía eso, sí, los grupos los armamos nosotros. Bien, entonces, recapitulando. En Creatly, que de hecho lo voy a abrir para mostrárselos, a ver si lo tengo por acá. Como que han trabajado con alguna herramienta similar a esta. Cualquier cosa consultan. Estoy abriendo. Con que lo tenga uno o una en el grupo, alcanza. Así que no es fundamental, no es fundamental que todas accedan a esa página. Pero bueno, lo que aparece es esto en la página, ¿verdad? Acá está un árbol sí, puede ser un árbol también, un mapa conceptual. Lo que vamos a hacer es separar en grupos y vamos a dividir, algunas van a trabajar sobre planificación tradicional o normativa, otros sobre planificación situacional, otros sobre planificación estratégica y otros sobre prospectiva, ¿sí? Eso es lo que va a aparecer en el centro del mapa, ¿no? Entonces van a tener que empezar cuando les toque con el tema que les toque. Acá voy a poner planificación estratégica, por ejemplo, ¿sí? Y después van agregando, en función de eso, como conceptos, ¿no? Que son los que para ustedes son los más importantes con respecto, y para eso, en los hechos, Mateo elaboró una serie para orientarlas en eso, un conjunto de preguntas. ¿Sí? Mateo, si querés las podés ir compartiendo para que vayan tomando nota o que sepan que van a estar orientadas con esas preguntas. Profe, ¿podés mostrar cómo entrar ahí? Porque yo entré al link que nos mandó, ¿Sí? pero después me aparece sign in. ¿Dónde tengo que entrar? Te pido un correo electrónico solo para entrar, pones un correo electrónico y pasa que yo al estar logueado ya, voy a ver si salgo. ¿Alguien pudo entrar? A ver si es acá, yo estoy intentando, pero... Sí, yo puedo entrar sin problema. Bárbaro. En todo caso, eso lo resuelven igual. Arriba a la derecha hay un botón azul que dice Sign Up Free. Ahí va. Gracias, Federico. Entrás en la barra del centro y pones el mail. ¿Sí? Pero si hay ahora que dice eso, Federico, es por ahí. ¿Sí? Bien, Pero bueno, gracias. igual lo resuelven en el grupo y ahí vemos. Si no pudieran ingresar, bueno, arman un Word, ¿no? En realidad el Word es más complicado armar el esquema, o no sé si hay algún otro, hasta incluso una Excel, ¿no? Lo que tiene este u otro, hay otros también, ¿no? Hay otros, ponen mapas mentales y aparecen herramientas de todo tipo. A nosotros nos pareció que esta era la más fácil de acceder Más simple, ¿no? y de trabajar. Bien, estaba pensando dónde dejarles estas preguntas para que sean visibles. Capaz que las pongo en el chat, aunque son un poco largas. Sí, que las copien del chat. No, voy a pegar. Para aquellos que trabajen son dos conjuntos de preguntas que no son para responder, no es la idea que ustedes respondan, sino que sean una orientación para el trabajo que ustedes tienen que hacer, por dónde van los tiros. Para aquellos que trabajen, ¿se lo están viendo ahí en el chat? No. A ver. No, todavía no lo pusiste. Ahí. Para aquellos que trabajen con la escuela tradicional o con la escuela situacional, son 7 preguntas. Insisto que no se trata de responderlas en el sentido de que elaborar una respuesta, sino que puedan reflexionar sobre estos 7 elementos, digamos.
El primero es, ¿qué relaciones se establecen en esa escuela de planificación entre los sujetos que planifican y la realidad? La segunda es cómo se concibe la explicación del fenómeno, o sea, o cómo se interpreta que son los fenómenos. No quiero decir mucho más porque si no en realidad les armo el ejercicio, pero ¿cuántas explicaciones válidas del problema a abordar se aceptan? Esa es la tercera. ¿Cómo se percibe el poder en la situación? ¿Cómo se concibe el poder? Si el poder está centralizado o fluye, si está en una única persona o grupos. La quinta pregunta es cómo se conciben los problemas en términos de su estructuración, si están estructurados o mucho o poco estructurados. La sexta es cómo se concibe la incertidumbre y el cambio de rumbo en el proceso de ejecución de un proyecto, que cuando pasa eso, cuando hay un cambio de rumbo o cuando se está frente a una incertidumbre, ¿qué diría esa escuela de planificación? Y cómo se concibe el desenlace último final del proyecto, qué es lo que se espera de ese último desenlace, digamos. Si leyeron, de alguna manera van a dar cuenta que es bastante obvio en un punto a qué me estoy refiriendo con cada una de estas preguntas. Y luego, para los que trabajen con las otras dos escuelas, son 6 preguntas, no son lo mismo. Esto es para los que trabajen con estratégica o con prospectiva. Es un poco más general, porque en realidad acá no hay tanto una comparación vis a vis. Si ustedes leyeron, son escuelas que trabajan en otro nivel, para decirlo de alguna forma. Así que las preguntas son, ¿cuáles son las principales características o énfasis de la escuela? Describan el proceso para la definición del problema y la elaboración del plan. ¿Quiénes participan en esa construcción o quién se entiende que participa? ¿Qué importancia da al análisis de la organización y del medio? ¿Sí? Podemos hablar del análisis interno y externo. ¿Y cómo se concibe el tiempo? ¿Qué importancia tiene el futuro? Acá puede haber alguna diferencia entre, o al menos algún matiz entre la perspectiva y la estratégica. Y por último, ¿cuáles son los productos principales del proceso de planificación? ¿No? En un caso se termina con algunos productos concretos y en otro con otros. Eso también está bastante claro en el documento del IRE. Sí, exacto. Sí, Tatiana, tenés razón. Es así como tú lo decís. ¿Está bien? Eva, si no confundan, por las dudas, no confundan la situacional, la estratégica situacional con la estrictamente estratégica, ¿no? En todo caso hacemos más comentarios. Pero bueno, esto, como decía Mateo, son preguntas orientadoras, ¿verdad? No es que tengan que responder. La idea es armar un mapa mental, ¿no? Justamente un esquema, ¿no? Supongo que estarán acostumbradas a hacer esquemas, y bueno, la idea es no repetir, sino que sintetizar con palabras, como aparece ahí, ¿no? Por eso el instrumento es bastante adecuado, porque nos permite graficar rápidamente, con poco contenido, todo el conjunto. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? A la consigna, ¿no? Ahora lo que, por las dudas, antes que planteen ustedes, se adelanten a las dudas, vamos a armar 16 grupos, son 154 participantes, van a quedar en 16 grupos. Antes de aceptar, cuando divida ahora bueno, ya hay 4 que se fueron, ya quieren que... Ansiedad. Sí, piden dinamismo, pero se van cuando tienen que trabajar. Vamos a armar 16 grupos. Hay 4 grupos que van a trabajar en cada uno de las escuelas, ¿sí? Por eso elegimos 16, 4×4 es 16. Entonces, antes de que se vayan, vamos a ir anunciando. Yo no recuerdo si los grupos, ustedes llegan a ver el número de grupo, pero la idea es hacer el orden, ¿no? Cualquier cosa, si nos perdemos, es que el grupo 1 agarre la tradicional, el grupo 2 la situacional, el grupo 3 la estratégica, el grupo 4 la prospectiva, y así seguimos sucesivamente. El grupo 5 de nuevo
la tradicional, el grupo 6, la situacional, el grupo 7, la estratégica, el 8 la prospectiva, y seguimos sucesivamente, ¿sí? Entonces, creamos los grupos, ya van a recibir una invitación que no la tienen que aceptar todavía, pero bueno, acá, por ejemplo, grupo 1 está entre otros, entre otras está Belén, Carla, Darío, etcétera. Grupo 1, planificación tradicional, ya pueden ir aceptando y se van. Grupo 2, room 2, dormitorio, no sé, cuarto. Elemento que no es menor es definan a alguien que haga el esquema, una Claro. persona, y definan a alguien que vaya a presentar ese esquema luego también, ¿eh? Porque Claro. después la idea es hacer una presentación. Ahí va. Que traigan eso y que compartan pantalla, y que lo podamos ver. Grupo 2 están, por ejemplo, Alejandra Collazo, Antonella, Camila, Cecilia, Julia, que ya se fue, Micaela. Grupo 2, situacional. El 3, Juan, Lucía, Melanie, Elaine, que ya se fue, Florencia, Nicolás, etc. El 3, la estratégica. El 4, Andrea, Antonella, Cecilia, Leticia, Pablo, etc. El 4, prospectiva. El 5, volvemos a la tradicional, Agustina, Lucía, María, Silvia, Teresita, Esteban, ya se fueron, acepten. El grupo 5, de nuevo a la tradicional. El grupo 6, la situacional, Analía, Eugenia, Karen, etc. Pueden ir. El grupo 7, Juan, Luciana, Milena, la estratégica. El grupo 8, Antonella, Candelaria, Elena, la prospectiva. Y así sucesivamente, cualquier cosa nos pueden llamar, ¿sí? Se pueden ir yendo, espero que hayan identificado su escuela, cada uno de los grupos. Si alguien tiene dudas, nos pregunta. Me llaman del grupo 10, ya vengo, Mateo. Hola, ¿cómo están? Hola. Tenemos una pregunta. Buenas. Digan. Dime, O sea, no sabemos con cuál nos tocó para... ustedes, el grupo 10, vendría a ser como la número 2, la situacional. Ahí va. ¿Tá? Gracias. Me voy que me Gracias. llaman de otro grupo. De nada. Gracias. Hola. Hola, profe. No, en realidad nosotros somos el grupo 14 y queríamos saber cuál nos tocó porque no escuchamos. Bárbaro. El grupo 14, hagan la cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es como si fuera la 2, es la situacional. Gracias. Gracias. De nada, hoy otro grupo me llaman del 16. ¿Cómo están? Profe, gracias por acudir. Al final, ¿qué planificación nos tocó? ¿Qué escuela? Ustedes son la 16, ¿verdad? Sí. Esperen que tengo que asignar acá. Perdón, no. ¿Qué grupo son ustedes? Sí, 16. El 16. ¿Por qué? Ah, no me parece porque estoy en el 16. Bien. O sea, ustedes son la última, la prospectiva. ¿Sí? Bien, muchas gracias, Ahora profe. le voy a mandar más gente porque parece que quedó chico el grupo. Hasta luego. Gracias. De nada, me llaman cualquier cosa. Hola, ¿qué pasó con ustedes que están por acá? A mí se me trancó la computadora y tuve que salir, pero cuando Ah, volví ya estaban ¿no? asignados. ¿Quién habla? Yo, No, para que no te veo. Micaela. sí. A mí se me trancó la PC, entonces cuando fui a entrar de nuevo, no ¿Y tenía grupo. en qué grupo te había tocado? No me acuerdo. Bueno, te Creo que mando el no. 16. Te mando el 16. Sí, a cualquiera.
Es perspectiva. Hola, profe. A mí se me apagó la compu y ya había puesto mi nombre en la lista y todo y se me apagó. Recién la ¿Te pude acordás del prender. grupo? No, no, no me asignaron porque se me apagó Te antes. mando el 16. Dale, gracias. Luego, de nada. ¿Quién más queda por ahí? ¿Juan Rabeta? No, son 16, Paula. ¿Vos en cuál estás? ¿Estás acá, Paula? Te veo. Hola, no, yo creo que me equivoqué el horario de la clase o algo, no sé. ¿Por qué? ¿Era a las 6? No, a las 5. Ay, claro, sí, me equivoqué en el horario de la clase, disculpen. Profe, Pero no sé si me pueden agregar algún grupo igual. Mando al 16. Tiene Muchas que trabajar gracias. sobre prospectiva. Está, gracias. Nada. profe, Sí, Juan Rabeta, recién terminé de trabajar, dale. recién me acabo de conectar. ¿Te pusiste nombre y cédula en el chat? Sí, Ah, te mando el grupo 16. perfecto. Van a trabajar sobre prospectiva. Cualquier cosa nos llaman, ¿sí? Tenés que aceptar ahí. Impecable. Fabricio, ¿estás por ahí? Abigail, Agustina, Ivana, Candelaria, María Victoria. Bueno, quienes no responden es porque no están. Remove. ¿Quiénes entraron ahora? Aldana. ¿Quién escribe ahí? Carla, me salí del grupo 1. Te mando al grupo 1, Carla. Ningún problema. Aldana, que acabas de entrar, ¿estabas en algún grupo? Y si no tenés audio, escribinos por el chat, por favor. No, no te escuché. Ah, ¿estabas en algún grupo, Aldana? No, ¿Recién entrás? no, recién pude entrar, sí. Bueno, poné asistencia en el chat, tu nombre, apellido y cédula, y te mando un grupo a trabajar. Dale. Nunca escribí en el chat, pero pruebo a ver si puedo. A ver. Al 15 te voy a mandar. Candelaria. Remove. Qué trabajo que da todo esto, che. Analía, ¿estabas en algún grupo? ¿En cuál estabas? En el 6, te paso. Te paso al 6. Aldana, ¿podés por favor escribir? Analía, te pasé el 6, ¿verdad? María Victoria, ¿estás ahí? Aldana, si querés, igual después nos mandás un mail. Te doy mi cédula si querés y le escribí. Ahí. Aldana Argüelle, Pará. 49. Y dime. 4933. ¿Perdón? 33. ¿Sí? 706/0. Dale. ¿Me dijiste en algún grupo que estabas o ni? No. Te mando al 15. No, no estoy en ningún. Te mando al 15. Dale. Trabajan estratégica. Bueno, gracias.
Tenés que aceptar, Aldana, creo que darle a aceptar a algo que te debe haber dicho Ailan. Ahí va. Ivana Laus, nos tenemos que acordar de Aldana. Ah, mirá, acá aparece el make co-host ahora. Te voy a... Ah, no. Y a vos no te puedo poner de co-host. ¿Por qué no te puedo poner de co-host? Acá a Ivana me deja y a vos no. Qué raro, che. Es conmigo el problema, porque además ahora estoy logueado con un usuario diferente. La No verdad. le gusta mi cara. Qué mala gente, Zoom. Hola, Wendy. ¿Ya estabas adentro o recién entras? Wendy, ¿ya estabas adentro? Hola, ¿Eh? estaba en un grupo, pero no sé por qué se me cerró ¿En todo. qué grupo? Ay, no recuerdo cuál era. Ah, ¿con quién estabas? ¿Te acordás de alguien? Room 7 puede ser, creo que era el 7 puede 7. ser. Si te digo algún nombre, ¿te acordás? Puede ser, Alison, sí. A Débora, ver. Juan, Milena, Sí, Juliana. Está. sí, eran ellos. Te mando para el 7. Dale, gracias. Ah. Se ve que Shirley tiene abierto 2. Bueno, bien, ¿no? Cansa esto porque hay que estar con las antenas para todos lados. Pero ya está todo el mundo donde tiene que estar, ¿no? ¿Vos estás en el celular? No, ¿por qué? Estoy en la compu. Más lineal, como ustedes bien lo planteaban, de la planificación. Y Sí, eso sí, del poder, ay, perdón, Esteban. dale. No, dale vos, dale vos. No, que eso del poder no lo habíamos podido entender, entonces era como que lo habíamos dejado como ahí, medio ahí para seguir con las demás preguntas, y después le preguntamos al profe y nos explicó sobre eso. Que Perfecto. creo que, no sé, ahí Esteban lo explicó un poco al principio, pero en realidad sería como que el que planifica es el que tiene el poder y más nadie, ¿no? Bueno, de alguna manera sí, es un esquema, ¿no? Sí, sí, obvio, pero más o menos Pero sería sí, así. Que a diferencia de la situacional, como que o sea, es uno solo el que tiene el poder. exactamente, se visualiza que el poder está en quienes planifican, en quienes ejecutan el proyecto, y Ahí va. no como el poder como algo que circula o que es compartido por múltiples actores, ¿no? Ah, perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Lucía, creo. No, Lucía fue a hablar otra vez. Perdonen que no me quedó registrado quién más, pero estaba preocupado ahora entre la grabación y también 2 personas que parece que entraron que no eran parte del grupo, Raúl y José Luis. Por eso pedimos los apellidos, la cédula, vieron que, no sé, incluso, supongo que la pantalla fue más bien un error, ¿no? Pero estuvieron interviniendo ahí en el chat con alguna grosería incluso. Ah, no, Sí, callate, no sé qué, algo así. Muy bien, seguimos, estamos grupo 5, el grupo 9. Si quiere agregar algo más, en realidad, como decíamos con Mateo, quedó bastante sintetizado ahí en ese esquema muy bueno que ojalá lo puedan pasar como imagen, capaz, o lo comparten en el foro, por favor. Grupo 9. Sí, gracias, Kiara. Camila, Jessica, Victoria, nosotros somos el grupo 9, puedo compartir pantalla, pero no tengo micrófono. Y bueno, compartí pantalla y habla, no sé, Jessica, ¿puede hablar Jessica o Camila? Gracias. Ahí va. A ver,
¿Quién habla? ¿Jessica o Camila? ¿Pueden hablar? A mí no me funciona el audio. Luciano, que no sé qué sucede. Luciano puede escuchar, no entiendo qué. Bueno, el grupo 9, yo no tengo. Jessica, nos comunicamos por chat. No es muy práctico, pero bueno, lo que vamos a pedir es que nos compartan también la imagen por el foro. Camila, no te escuchamos. Sí. Bueno, qué pena. Pero bueno, nos comparten el esquema por el foro. ¿Sí? Si se animan a agrandar un poquito Lo subo al foro. tamaño, Ahí va. Un poco más ahí grande, tenés- más amplio si se puede. Lo subo en el foro. está costando un Entonces poquito. el 9, 10, 11, 12. El grupo 13. En el grupo 13 estaban Andrés, Claudia, Federico, Maripaz, Paula, Jimena. Sí, los esquemas, bueno, estamos pidiendo que los suban al foro, sí, Florencia, los esquemas, pero eso depende de que alguien del foro, alguien del grupo los comparte, ¿sí? Andrés, Claudia, Federico, Maripaz, Paula, Jimena. Buenas. Paula. No logramos terminar el esquema, aparte con los esquemas de los compañeros que estuvieron muy buenos, pero No se sientan cohibidos tampoco. No, no mucho más para agregar. bueno, ningún problema. Genial. Seguimos. Pasamos al grupo 2 y al enfoque situacional, y bueno, es probable que tengan que hacer referencia también al tradicional. Adelante, grupo 2, Alejandra, Antonella, Cecilia, Julia, Micaela, Sabrina o Tatiana. Bien, yo comparto, no pudimos hacer esquema, usamos un Word, pero comparto y no, se me trancaba todo, fue un caos. Comparto y Juli era la que iba a hablar. Hola, sí, compartilo nomás. Dale. Bien, bueno, la relación entre el sujeto que planifica y la realidad, a diferencia de la tradicional, o sea, la planificación situacional va a comprender la realidad encontrándose dentro de ella. A ver, ¿cómo Em, encontrándose dentro de ella? O sea, como que no la toma como algo aislado, sino que, no sé muy bien cómo Y soy parte explicarlo. de la sociedad que planifico. Yo puedo ser un planificador y armar Eso, sí. una política de asentamientos irregulares, y yo mismo conozco la realidad de los asentamientos. Es más, tengo un primo que vive en un asentamiento, entonces eso también es parte de la planificación. No es como la tradicional que se ubica, bueno, uno de los grupos decía que arriba, ¿no? Como en otro lugar, como que no está contaminado de esa realidad. La situacional reconoce que hay parte también de la sociedad, y en ese sentido no lo dice directamente así, pero estamos contaminados con esa misma sociedad de la que Una formamos parte, consulta. por eso nos encontramos dentro de ella. Bien. No sé, una compañera quería hacer una consulta. Sí. Sí, no, nada, lo que quería decir era si la tradicional hacía una distinción entre el sujeto y la realidad, y la situacional comprendía a esa realidad, o es nada que ver. La tradicional, el planificador se ubica por fuera de la realidad, que es un poco lo que decían que se ubica por encima del resto, ¿no? Y en la situacional es más, se ubica como un actor más, eso
vinculado también al tema del poder, pero el que planifica desde el enfoque tradicional es parte de un sistema de actores, bueno, algunos con más poder, otros con menos, pero hay un poder compartido. Adelante. Bien, esto quedó como la acción depende del momento en que la preside, pero pará, porque tenía algo acá para hablar sobre eso, pero lo perdí. Si preferís hablar, habla tranquila y yo no te corto, así seguís un hilo. No, bueno, si querés cortarme adelante. Bueno, dale. No sé si mis compañeras quieren hablar de esta parte, porque yo la verdad que no. Ayuden. Sí, yo quería decir algo. Dale. Que por lo que yo entiendo es que a la hora de accionar en una realidad claramente le acompaña el contexto y por eso nuestra acción va a estar relacionada a ese momento, ya sea, no sé, un contexto histórico, cultural, lo que esté pasando en ese momento nos va a guiar para nosotros ejercer una acción, pero no sé. Sí, yo también la entendí por el lado de que, bueno, no es que se toma la acción como ya algo dado, o sea, como que se planifica determinada acción, sino, o sea, si bien que sí se planifica, pero que también se preside, pero se precede, o sea, como que se va reformulando dentro de la misma planificación. No sé si va por ahí, pero... Bueno, después, en cómo se explica el fenómeno, la acción del planificador es cambiante dependiendo de la situación, o sea, como que a esto también lo llamamos como las situaciones son múltiples, o sea, que es una situación que puede cambiar continuamente, como que no es algo que está dado, sino que es cambiante. Y ta. No sé si alguien más quiere agregar algo. Por ejemplo, estamos en un contexto de pandemia, estás planificando, estás desarrollando todo un plan de gobierno, toda una planificación y te cae una pandemia. Obviamente la situación cambió. Ajá, sí. Y hay que retomar y cambiar y el rumbo ya no va a ser el mismo, ¿no? Sí, total. Bien, y la explicación del fenómeno es de una manera situacional. O sea, está de acuerdo a la situación en la que nos encontremos, sino que no está dada desde antes. Eso, bueno, eso es el nombre mismo de la escuela, ¿no? De Escuela de Planificación Situacional, que es la clave del enfoque, ¿no? Sí. Bueno, después, ¿cuántas explicaciones válidas del problema a abordar se aceptan? Ay, no sé si es... Bien, bueno, son definiciones múltiples y que también dentro de estas definiciones múltiples, o sea, como que no se puede tomar una sola definición porque en esto de que, bueno, de que participan todos, también se pueden dar definiciones tipo contradictorias, o sea, hay como, bueno, eso, a lo que se toman varias posiciones, se pueden contradecir entre ellas, entonces no se lleva a una solución definitiva, sino que se abordan todas ellas. Después en la planificación, perdona, estratégica, eso lo vamos a ver como escenarios también. La estratégica planifica en función de escenarios de futuro, de situaciones, bueno, se puede dar por ejemplo, una hipótesis de mínima, de media o de máxima, ¿no? Eso es un poco también compartido con la estrategia. Adelante. Bien, bueno, ¿cómo se percibe el poder en la situación problema? Todos los actores planifican, bueno, lo que hablábamos recién, como que el poder no es algo desde arriba, sino que, bueno, esto se va a democratizar en ese sentido, todos los actores planifican desde sus situaciones particulares, por lo tanto no se reconoce el poder como un recurso escaso. Bien, ¿cómo se consigue la incertidumbre? Bien, bueno, la incertidumbre va a ser como el elemento central, a diferencia de la tradicional. Y bueno, y pone énfasis en el momento de la acción y usa la exploración del futuro. También como que lo considera dentro de esa parte de la incertidumbre, ¿no?
Después, ¿cómo se conciben los problemas en términos de su estructuración? Bueno, lo que yo he entendido es como que se dan dentro de la, o sea, se nombran estos tres problemas, pero el que más predomina dentro de la escuela, de la planificación situacional, son los cuasi estructurados. Que bueno, que el problema principal es identificar el problema. Claro. Ejemplo, para compararla con la normativa, en la normativa el problema es bien estructurado, bien definido, ¿no? Por ejemplo, es falta de vivienda. Entonces damos vivienda. Para la situacional, bueno, la vivienda en realidad es todo un contexto, no es solo la falta de vivienda en un asentamiento. Por ejemplo, es todo un contexto en donde también hay problemas de alimentación, problemas de salud, problemas de trabajo. Ni siquiera están bien estructurados esos problemas, hay que definirlos, por eso también lo de los problemas mal estructurados, y bueno, todo eso es una característica bien de este enfoque. Adelante, Julia. Bien, y bueno, en cómo se consigue el desenlace último final del proyecto, este es un final abierto, en contradicción a la de tradicional, que es cerrado. Y bueno, esto lo pusimos nosotras, pero no sabemos también si está bien, que sea la posibilidad a que se puedan dar otras situaciones y volver a planificar. Tal cual. Y bueno, hasta ahí llegamos. Bárbaro. Mateo. No, está bien lo que dijeron, el último está perfecto. Tiene que ver con esto de un escenario abierto y de la posibilidad de incorporar la incertidumbre dentro del proceso. Ahí va. Bueno, vamos a ver si quisieran agregar, porque también fue bastante exhaustiva la presentación del grupo 2, el grupo 6, Analía, Eugenia, Josefina, Karen, etcétera. Algo para ampliar, para comentar también, agregar. Estuvimos hablando más o menos de lo mismo. O sea, está. Sí. A mí no se me ocurre agregar nada, no sé si alguna de las demás Bárbaro. compañeras se le ocurre. Sí, no sé, para mí estuvo bastante completa la exposición de la compañera. Bueno, los agregados que fueron haciendo ustedes, si quieren igual puedo compartir pantalla de lo que hicimos en el esquema. Bien. Entonces, estamos 5, 6, 7, 8. El grupo 10, ¿quiere agregar algo más? No sé si... Perdón, voy a bajar el volumen. Si Lo alguna compartió la compañera. de las compañeras quiere agregar algo, pero a mí me gustaría sumar algo, perdón, estoy acomodando. Josefina, ¿en qué Sumar grupo algo estabas en vos? la ¿De dónde estás pregunta hablando? ¿De que qué era la grupo? 3, que cuántas explicaciones varias del problema a abordar se aceptan. No creo que estuvo mal la respuesta de las compañeras, al contrario, pero me gustaría agregarle una cosa que nosotros estuvimos hablando, que es que en sí existen tantas soluciones como diversas perspectivas de cada actor, planificador o involucrado haya en la situación, y que no solamente existen momentos de conflictos entre los actores que interactúan, que fue lo que ellas mencionaron, sino que también existen momentos de alianzas. Perfecto. Muy buen aporte. Josefina, vos, perdón, ¿en qué grupo estabas? En el 6, en el que está El 6. compartiendo pantalla. Ahí va. Bien. ¿Y algo más para agregar? El grupo 6, además de lo que decís, Josefina, quedó también, lo hicieron buen uso de la herramienta, por lo menos. Ya nos dio para terminar, pero... Bueno. Si lo pueden compartir, después como imagen, creo que se puede copiar pantalla y compartir en el foro, les agradezco. ¿Sí? Bien. ¿El grupo 10? ¿Quieren agregar algo más? Nosotras básicamente también pusimos lo mismo, hablamos de la relación entre sujeto y realidad, y hablamos de comprender la realidad, de que crean sus propias leyes, también hablamos de los problemas cuasi estructurados, que tienen final abierto, que hay una posibilidad de enfrentarse a contingencias, básicamente lo mismo, hablamos de las exigencias básicas. Solo si hay más para agregar, no tienen por qué
intervenir si no. Ah, bueno, Gracias, es Lorena. básicamente eso. De nada. Bárbaro. Y el 14, si quisieran también agregar algo más, Agustina, Florencia, Maite, Profe, Jaima. que para esta altura ya dijeron todo, pero Bueno, iba por ahí. Si no. sí, perfecto. Muchas gracias. Profe, Sí, Jaima. respecto a lo del poder, Sí. en la situación, problema de eso, no sé si hablaron o no. Bueno, a ver, depende no de me- qué parte, porque algo se dijo, pero adelante, Jaima. Ah, no, nosotros solamente, o sea, como que esa parte nos quedó más o menos. Pusimos como que el poder era escaso y que limita la viabilidad del deber de ser. Como que esa parte no la terminamos mucho. Y no sé si los otros grupos la habían puesto bien. O sea, si la Sí. habían puesto completo. En realidad lo que dicen es que el poder no es considerado como un recurso escaso, en realidad. El poder está distribuido además y está compartido por todos los actores que tienen, además, que pueden llegar a tener visiones diferentes, cada uno su propia visión. En función de eso, como recién planteaba Josefina, se puede llegar a diferentes soluciones en función de la perspectiva, de la percepción de cada actor. ¿Y qué más podemos decir de eso? Que pueden estar en conflicto o no necesariamente, que eso mismo, como lo planteaba muy bien Josefina, pueden generar alianzas, ¿no? Entonces, en realidad el poder no siempre pone unos contra otros, ¿no? Lo que sí genera en general situaciones que haya que definir, bueno, alianzas en el sentido que es normal que frente a una misma situación, volvemos al ejemplo del asentamiento, hay actores que quieran resolver la situación y hay actores que no las quieran resolver. En un asentamiento, por ejemplo, hay actores que se benefician con una regularización del asentamiento y entonces van a estar a favor de esa transformación, de esa realidad, y hay actores que en realidad no necesariamente se benefician, ¿no? El otro día creo que en algún momento hablábamos de la economía delictiva y cómo en un asentamiento, no todo es economía delictiva, pero hay sectores que pueden llegar a estar, lo digo con conocimiento de causa, porque nos pasó en algún asentamiento, o desarmando vehículos y vendiendo partes, o traficando algún tipo de producto no legal, y bueno, y en ese sentido van a estar en contra de una regularización, porque se mueven en función de esos intereses. Todo esto habla de la situacional, la planificación estratégica situacional reconoce todas estas situaciones, ¿no? Versus la tradicional, que dice, bueno, acá en el asentamiento hay problemas de vivienda, vamos a hacer un plan de vivienda y trasladamos a la gente, lo digo medio en términos bruscos, pero trasladamos y les damos una nueva vivienda y los ubicamos en otro lugar, o en ese mismo lugar construimos viviendas para que puedan vivir mejor. No sé si respondí del todo, pero un poco ahí lo que se me ocurrió. Sí, profe, gracias. Gracias a ti. Bien, pasamos al grupo 3 con la planificación estratégica, que después vamos a retomar, ¿sí? Si ven el plan de actividades, la planificación tradicional, normativa y la situacional, la consideramos ya vistas en planificación 1, ¿no? Entonces, con la planificación estratégica nos vamos a tomar un tiempito más después para que ahora nos vamos a quedar en estos planteos que puedan hacer más a nivel de esquema, ¿no? Como les pedí. ¿Quién va a hablar del grupo 3? Helen, Florencia, Juan, Lucía, Melanie, Nicolás, Paula. ¿Quién compartió pantalla? Estamos con problemas ahí de audio. Sí, Eugenia. No, Paula. Paula, ahora sí. Ah, porque yo compartí pantalla, pero no encontraba para hablar. Bueno, no están mis compañeros por ahí.
nosotros también hicimos como la marchanta. Se nos complicó un poco, pero Bueno, pero para hacer la marchanta parece que está bastante completo. Igual nos sucedió que se nos trancó la aplicación y bueno, nos quedó un poquito incompleto. Hay una parte ahí que no tiene nada, pero fue más que nada por eso. Bueno, pero lo que hayan hecho está bien. fue un aprendizaje mismo cuando lo estábamos haciendo. Bueno, profe, pusimos que daba respuesta a... Y pusimos... Ahora partimos del origen primero. Ah, sí, tenés razón, perdón. Bueno, no sé si alguien quiere hablar. Adelante, adelante. Sería bueno No. tener una visión un poquito más grande, capaz que 43 es poco. Ahí Sí, va. ahí lo que habíamos planteado era que la planificación estratégica tiene su origen tanto para con la administración del desarrollo como para la escuela de negocios, como que parten esas dos. Sí. No sé si algún compañero más quiere aportar. El origen en realidad, eso está bien, pero porque es de donde básicamente tomamos información y bueno, de las teorías de la administración, por ejemplo, ¿no? En eso de las escuelas de negocios, autores como Mintzberg, Henry Mintzberg, Peter Drucker o unos otros. Pero en los hechos, el origen mismo está en situaciones de conflicto e incluso de guerra. El origen de la planificación estratégica nace de situaciones planteadas en escenarios lamentablemente, pero es así, como nació Internet también desde ese lugar, en situaciones de guerra. Pero bueno, hoy por hoy, de donde más se toma información es exactamente, sobre todo, de la administración, ¿no? Como teoría de la administración. Adelante. Buenas. Sí. Sí, tuvimos problemas técnicos con el esquema, pero sí, es verdad que en el texto habla de que el origen es de parte de la administración. Creo haber entendido que explica y habla también de la planificación en la empresa. Y no hace referencia clara, por lo menos lo que pudimos ver, a la situación que acaba de decir de guerra y demás. Esto lo agregué yo. Sí. Bien, también encontramos que, bueno, no puedo ver ahora, no logro ver la pantalla, compañera Paula. Teníamos características de la estrategia en la parte empresarial, que hablaba como con esos cuatro puntos que hablaba de estrategias de plan, como de pautas de acción, como patrón y como posición, y por último como perspectiva. La verdad que no nos quedó claro cómo debíamos desarrollar esa parte del esquema, pero nada, fue lo que pudimos ir haciendo con el tiempo que tuvimos y con las dificultades técnicas. Sí, no hay que plantear excusas. Lo que hayan podido hacer está bien. No sé si alguna otra compañera quiere Igual sumar. reitero, este tema como en particular esta escuela, vamos a volver sobre ella. La encontramos, particularmente la encontré bastante compleja y claramente al grupo le faltó, en realidad voy a hablar por mí, lectura del texto. Bien, está bueno reconocerlo también. Sí, exacto. Muchas gracias. Sí, acá para aportar algo más. Perdón, Juan. No, adelante. Para aportar algo más,
si bien esto, como bien planteaban ustedes, sobre todo el origen, ¿no? Y a qué refiere en términos de estrategia como plan, como, no lo veo, pero bueno, como patrón, como posición, como una pauta de acción. También agregar por ahora, porque vamos a dejar que hablen los otros grupos que faltan, vinculado, decía, al origen, que hoy por hoy tanto organizaciones privadas como públicas utilizan esta metodología para planificarse y posicionarse en el futuro, ¿no? Es normal ver en una mutualista, por ejemplo, que si bien es privada, es una organización de la sociedad civil, un plan estratégico, por ejemplo, con una misión, una visión, que son los elementos básicos de la etapa más filosófica, se les llama, de la planificación estratégica, o un análisis FODA, ¿no? Lo que ustedes seguramente conocen como una matriz FODA, de ver a nivel interno de la organización pública o privada cuáles son las fortalezas de la organización, las debilidades, las fortalezas que permiten alcanzar su misión, cumplir con su misión, con su razón de ser, o las debilidades que no les permiten cumplir esa misión, y cuáles son a nivel del entorno las oportunidades y las amenazas. Bueno, dejamos al grupo, estamos en el grupo 2, el 6, ¿verdad? No, perdón, estamos con el grupo 3, vamos al grupo 7. Si quieren agregar algo más, no es obligación, pero un elemento, Débora. Hola, buenas tardes. Buenas. Sí, capaz que si mis compañeros están por ahí por las dudas de que me olvide o me tranque con algo. Adelante. Nosotros no hicimos el esquema como mostraron los compañeros que recién presentaron. Hicimos más bien escrito oraciones. Bueno, pusimos que las principales características de esta planificación sería planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, que está orientado a las estrategias empresariales, como mencionaban recién. Después vimos un poco las fases del proceso de planificación, que también estaban mencionando recién, el tema de la visión y la misión, que siempre se ve en las empresas. Establecer objetivos y estrategias. No solo en lo empresarial, ¿no? Digo, perdón que te corte, pero Sí. es cierto que las empresas suelen utilizar estas herramientas, pero no es solo en lo empresarial. La sociedad civil, las organizaciones públicas suelen tener una visión, y cada vez es más frecuente. Si vos entras a muchos organismos públicos, vas a encontrar una misión, una visión, estrategias, en fin. Sí, por ejemplo, la UTE, Antel, claro, son empresas públicas, ¿no? Pero claramente identifican su misión, su visión, sus estrategias, sus objetivos. De nuevo, su origen está en el sector empresarial y privado, sobre todo, pero hoy por hoy las organizaciones... Se fue extendiendo. Ahí va, Bien. incluso un CAIF, un club de niños, un club deportivo, social y deportivo, de barrio. Es una herramienta que muy aplicada y se ha generalizado bastante. Por eso le vamos a dar también prestar atención particular en un encuentro. Adelante. Bien, después... Bueno, después dice quiénes participan en la construcción. Bueno, pusimos también más ligado a la empresa, gerencia, director ejecutivo, pero ahora que me dicen puede ser de otros organismos o organizaciones. Ahí va. Y en general, también estos procesos no necesariamente vienen de arriba, ¿no? Eso también depende de la estructura organizacional y de cómo la organización que sea quiera hacerlo más o menos participativo. Un proceso de planeación estratégica, por más que la alta dirección, como tú mencionabas, tiene que estar comprometida y es la que lidera el proceso, ¿no? Porque son los que marcan el rumbo, el proceso puede ser bien participativo, ¿no? Tomando en cuenta todos los actores de la organización, hasta llegando a la base más operativa.
Después, en cuanto al medio, pusimos que entre organización y medio ambiente se encuentra inmerso en su entorno, tanto en lo interno como en lo externo, y no nos dio tiempo para terminar el cuestionario. Bien, pero llegaron a identificar muchos puntos, ¿no? Bueno. Y está bueno que en todo caso consideren este esquemita que en algún sentido plantearon para ir a la bibliografía y en función de eso recoger más información. Carla dice, y dependiendo en qué se está persiguiendo esa planificación. A ver, no entendería mucho, Carla, si querés explicarlo, poner el audio, si se puede. Hola. Carla, adelante. No, ¿A qué te referías? No, hace un rato hablabas de análisis FODA, de Ajá. analizar las fortalezas, oportunidades y debilidades de la empresa. Sí. Y eso capaz, ese análisis es más a nivel de cúpula, algo más directivo, ahí está. Pero capaz que si es un plan, como no sé, queremos ser la mejor empresa, o sea, capaz que hay distintos tipos de planificación, conforme a lo que se persigue, en función de qué se quiere en ese momento. A eso iba. Bien, entiendo. Una aclaración de nuevo por cómo lo planteás y el contenido que le das. No necesariamente, de nuevo, son empresas, ¿no? Sino que más bien son organizaciones. De hecho, vamos a trabajar. No, solo para aclarar y para todo el resto. Organizaciones es algo como... Está bien. Que vamos a retomar esos conceptos de organización y tipos de organizaciones, porque es donde además nosotros como trabajadores sociales nos vamos a desempeñar como profesionales, ¿no? Y lo otro, también que en realidad en toda la estructura organizacional se puede planificar. En toda la estructura organizacional se puede hacer un análisis FODA. Yo, por ejemplo, trabajando en una intendencia departamental que sea, no solo el intendente, la intendenta planifica con sus directores, con los directores de departamento. Puedo tener incluso un centro comunal que en la estructura jerárquica, bueno, no es que esté abajo del todo, pero no está directamente vinculado a la alta dirección, y el centro comunal también planifica desde ese lugar. No, obvio. ¿No? Bien, pero igual buenos aportes también. Bueno, ¿algún grupo más? Gracias. Hola. Victoria, adelante. ¿Qué grupo? Del 11. El Tengo 11. una pregunta. Ya comparto, Vicky. Bien, pero antes era una pregunta también. Una parte dice que ninguna organización en esta tiene como un objeto, sino tiene una misión. Y orientada hacia el entorno. Pero me queda un poco confusión entre la parte de misión y visión. Si me la puedes explicar antes, chicos. ¿Cómo no? Porque también después hay una parte que dice que la misión se establece teniendo en consideración la visión que tiene la organización. Sí. Y ahí capaz que para ayudarme a definir más bien la visión y la misión. Bien, cuando nos detengamos más en planificación estratégica, tendría que ver el plan cuando está previsto hacerlo. Ahora no lo tengo de memoria, pero en breve, ¿no? Creo que si no me equivoco, voy a ir al plan para que no nos perdamos y hablar concretamente de acuerdo a lo planificado. La próxima semana es Semana de Turismo, la otra es que vamos a hablar efectivamente de la gestión y las organizaciones, y la siguiente, en el encuentro cuarto, el 14 de abril, vamos a trabajar más concretamente sobre la planificación estratégica. Cuando hablemos de planificación estratégica, en ese momento vamos a hacer un esquema básico de planificación. El esquema básico supone un conjunto de etapas, como mencionaba hoy Débora, ¿no? Creo que hablaba de etapas, y yo en algún momento hablé de la etapa filosófica. La etapa filosófica
refiere a la etapa en que se definen valores, se define la misión, la visión organización del plan, ¿no? Y que refiere a la visión organizacional, que todavía no te estoy respondiendo, lo estoy contextualizando. Después hay una etapa analítica, que da cuenta sobre todo del análisis, como decía creo que Carla y también Débora, interno y del entorno, ¿no? Esto de lo que se conoce también como matriz FODA. A nivel interno se analizan fortalezas y debilidades, y a nivel del entorno oportunidades y amenazas que tiene la organización para cumplir o no poder cumplir con su misión. Ya te lo voy a definir. Después hay una etapa más operativa de objetivos, estrategias y acciones, ¿sí? Entonces, en principio, hay otra etapa también organizativa, pero esas son básicamente las 3 etapas principales: de la filosófica, la analítica y la operativa. En la etapa filosófica, bueno, decía, tenemos los valores, la misión y la visión. La misión es la razón de ser de la organización. Toda organización, de hecho, cuando retomemos el concepto de qué es una organización, nace para algo, esa es la razón de ser. Digan cualquier ejemplo, ¿no? Hoy hablábamos de UTE, ponía como una empresa pública. ¿Cuál es la razón de ser de UTE? No, generar energía para que cada familia, cada punto del país, cada lugar, tenga una fuente de luz. No es así la misión, pero para rápidamente inventarla y poder dar cuenta de una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de un CAIF? El CAIF nace para responder a una situación problemática vinculada a la infancia y brindar determinados servicios para los niños que están en esa situación, ¿sí? En un contexto determinado y en una edad determinada. ¿Cuál es la razón de ser de un club deportivo? La razón de ser que da origen a ese club es, no sé, la diversión, el uso del tiempo libre, la recreación, ¿no? Cada organización en general tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de la UDELAR? Bueno, formar en nivel terciario, de la manera más democrática posible, a todos los sectores, dar accesibilidad, etc. Razón de ser de cada organización. La misión es la razón de ser. La visión es cómo se proyecta hacia el futuro qué es lo que quiere ser esa organización. Creo que hoy lo decía de esta manera: ¿qué es lo que la organización quiere ser cuando sea grande? Hoy somos esto. La visión normalmente se proyecta en un periodo de tiempo de mediano y largo plazo. Puede ser 5, 10, incluso más. Ahí ya coincide en parte o es un punto en común con la prospectiva, que incluso la prospectiva se proyecta a más largo plazo, ¿no? No sé si alguna de ustedes es de Tacuarembó, por ejemplo. En el periodo de gobierno pasado, OPP y la Intendencia de Tacuarembó armaron un plan estratégico Tacuarembó 2030, ¿no? Proyectándose más de 10 años al futuro, ¿no? Entonces, de hecho, esto me permite decir que no solo las organizaciones se proyectan hacia el futuro, sino que los territorios también pueden proyectarse hacia el futuro con un proceso de planificación de estas características. Tacuarembó, por ejemplo, tiene su plan al 2030. La CASE tiene su agenda estratégica a un periodo de tiempo que no lo recuerdo, pero tiene una agenda estratégica, un plan estratégico a 5 o 10 años. Salto también, etcétera. ¿Sí? Muchos municipios, muchos territorios han planificado y han planteado en términos estratégicos cuál va a ser su visión. Para plantearse, habría que ver ejemplos que lo vamos a ver más concretamente cuando estén, porque me refiero
2030 o 2050, Andrea, sabés que no me acuerdo, ¿no? Pero creo que era 2030. OPP ahí, me parece que era 2030, pero creo que OPP armó un plan al 2050. Más como Uruguay, ¿no? Yo hablaba de Tacuarembó, pero es posible que sea 2050. Sí. Ahora me salió 2030, pero es posible que sea 2050. Adelante, Victoria. Gracias, porque en lo que leí me parece que esto de la definición de la visión y la misión es como bastante importante, y ahí me quedó como, no tengo la duda. La compañera del grupo que iba a compartir. No sé. Sí, ya comparto. Un segundito. Ahí, ¿se ve? Está entrando, ahí. Ah, ok. Nosotras íbamos a hablar, capaz que cada una explicaba alguna parte, no sé, ¿quién quiere empezar? De a una, no se superpongan en... No, es que estaba pensando que algunas cosas ya lo dijeron, como el tema del origen, que ya se habló, el tema de que cuando va a planificar busca responder a estas 3 preguntas, de dónde estamos, también el otro grupo lo había puesto, y ahí estoy pensando lo que no dijeron. Bien, pero esas 3 preguntas son claves en la planificación estratégica, así que decilas. Eran dónde estamos hoy, y en dónde estamos hoy, y buscar responder, realizando análisis de situación, análisis de entorno, análisis interno, análisis de competencia. Después, la otra pregunta es dónde queremos ir, que son los objetivos y las metas a largo plazo, se establecen. Eso es como la visión, ¿no? Lo que estabas hablando recién. Sí, ahí va. La tercera es cómo podemos llegar a donde queremos ir, o sea, básicamente planteamos nuestros objetivos y metas, y ahí es como lo vamos a hacer. Bien. Así que en esto comprender el mercado, comprender la competencia del negocio y diseñar estrategias apropiadas. Esto es como muy algo también a la estrategia en cuanto a empresas. Eso te iba a decir. Yo pienso. Ahí va, pero eso te iba a decir. Es como que en esto lo plantean muy... Vieron que es un lenguaje muy empresarial, ¿no? Pero reiteramos, como decía hoy Mateo, no necesariamente solo las empresas planifican, ¿no? Pero acá hay un lenguaje muy empresarial, por ejemplo, no un organismo público, la Intendencia de Tacuarembó, hablábamos del plan de Tacuarembó como territorio, no tiene competencia, no se plantea un mercado, una competencia en esos términos. Es que no aplican exactamente este lenguaje empresarial, ¿no? Pero una empresa sí, una empresa claramente, bueno, a mí me tocó armar, creo que les comentaba, facilitar en realidad el proceso de planificación estratégica de una mutualista, del Círculo Católico, porque trató como consultor para armar su plan estratégico, y obviamente las mutualistas hay un mercado de competencia porque están queriendo captar usuarios, clientes, como se les quiera llamar, pero ahí hay, a pesar de que no son una empresa tradicional en el sentido de que no hay un lucro, aunque se cobra por lo que hacen, no hay un lucro, no se reparte la ganancia entre los miembros de la organización, sí hay, compite, ¿no? Y de hecho cada vez que hay apertura del del corralito, bueno, intentan captar y hacen publicidad y porque quieren captar la mayor cantidad de usuarios posible. Y acá tienen que en todo caso, no quiere decir que ustedes no puedan trabajar en el futuro como profesionales en una empresa privada, pero el lenguaje nuestro no es tan de este palo, ¿no? Por decirlo de otra manera, no es tan empresarial, pero hay que intentar discernir eso, ¿no? Y darse cuenta cuál es la diferencia de un lenguaje más empresarial de un lenguaje que no es exactamente empresarial. No sé si algo que, sí, yo te ayudo, algo que está bueno agregar es lo que pusimos abajo, que tiene que ver con la participación, ¿no? Donde
no sea algo tan jerárquico de repente, sino que, bueno, todos los actores, o sea, todas las personas están involucradas en esto. Y que se puede realizar, tú lo mencionabas hace un rato, como a diferentes niveles, digamos, no solamente en lo que sería como una cúpula directiva, por decirlo de alguna forma, sino también en, digamos, no sé cómo decirlo para que quede como, suene bien, pero bueno, en la jerarquía, digamos, en lugares más abajo de esa jerarquía que hay en las empresas, públicas o privadas, digo, porque eso puede ser en una ONG, puede ser en una escuela, en un jardín, qué sé yo. Y también, bueno, los tipos de estrategia que nosotras encontramos están puestos allí, bueno, como plan, como pauta de acción, como patrón, como posición, como perspectiva, y capaz que estaba bueno como, está re bien explicado en el texto esto, y muy breve, pero bueno, capaz que mencionar un poco que la estrategia como plan, digamos, el autor decía que tenía como 2 características que eran importantes, y creo que era que una se desarrollaba como en forma, como que es bien consciente, y que siempre tiene un propósito determinado, ¿tá? Después, como pauta de acción, no me acuerdo. Pero bueno, que queda ahí planteado para que vayan a la lectura, no tenemos por qué resolverlo todo hoy, lo que te acuerdes. Bien, bueno, después cuando hablaba de la estrategia como patrón, patrón lo podemos entender también como modelo, ¿no? Como un modelo de acciones, digamos, que van a acompasar al lugar al que queremos llegar, por decirlo de alguna forma. Acá se usa mucho la analogía de Alicia en el País de las Maravillas. Y normalmente en un curso de planificación te ponen la imagen de cuando el gato le pregunta a Alicia hacia dónde querés ir, que Alicia está perdida, ¿no? En determinado momento está perdida y le pregunta al gato qué camino tiene que tomar, y el gato le dice, bueno, depende hacia dónde querés ir, ¿no? Y Alicia no sabe a dónde quiere ir. Bueno, pasa con muchas organizaciones, ¿no? Que no saben hacia dónde quieren ir, no tienen ese patrón, esa estrategia definida, y ahí genera dificultades, crisis organizacional, todo sirve o nada sirve porque no tienen claramente definido cuál es el horizonte, hacia dónde quieren mover, ¿no? Y eso genera dificultades a nivel de la gestión en general de las organizaciones, sean públicas, privadas, de la sociedad civil. Gray, te hago una pregunta, que decís un trabajo más horizontal, ¿a qué te referís? ¿A lo que decían de la participación? Sí, está hablando de eso, que con eso se refiere que no es arriba abajo, abajo arriba, sino que es un trabajo más horizontal. O sea, Sí. como que todos aportan lo mismo, digamos. Sí, eso también depende de qué tipo de estructura sea, ¿no? La planificación, lo cierto, que la planificación estratégica permite hacer un trabajo totalmente horizontal y considerar toda la información que se recibe de la misma manera, sin importar en qué parte de la estructura jerárquica, como te decía hoy, se encuentra esa persona, ¿no? Entonces, permite desarrollar ese tipo de procesos. No necesariamente se hace, ¿no? Ahí depende también, hay estructuras. Cuando hablemos de organizaciones, vamos a ver, hay estructuras más participativas, estructuras también más tradicionales que son más verticales. Victoria, ¿algo más? No, que dejen el esquema por ahora. Apagué el micrófono mientras estaba hablando. ¿Qué? Que apagué el micrófono mientras hablaba, así que decía no, se corta también. No, pero te entendí. Claro, gracias. El grupo 15, ¿algo más que quiera agregar? Aprovechar el esquema, o si tienen un esquema para plantear. ¿Quién tenemos del grupo 15? Profe, nosotros hicimos un esquema, sí. Igual está súper completo todo lo que han dicho todos los grupos, pero si quiere le comparto igual pantalla. Sí, como quieran ustedes. Son ustedes quienes. Es básicamente lo mismo que ya vinieron nombrando los compañeros. Bien, si quiere lo comprometemos a colgarlo en el foro. Bárbaro, ¿cómo no? Ahí va. Para Mejor no repetir, así, digo. mejor así avanzamos. Gracias por esa gentileza.
Así terminamos con el grupo 4, 8, 12 y 16, con la que es la escuela más complicada. En realidad les tocó sin dudas la más complicada, que es la prospectiva, ¿no? Así que diría, para ser rápidos en esto, en todo caso podemos retomar cuando hablemos de la estratégica, como pincelazo, ¿no? De captura de pantalla y la edité, ahora se las comparto. Gracias, Tatiana. Grupo 4, ¿quién quiere decir algo sobre la perspectiva? Andrea, Cecilia, Leticia. Hola, profe. Hola, otra vez. Bueno, empezaste y bueno, terminás. Sí, bueno, en realidad con mis compañeras nos costó la mecánica virtual, así que yo lo que hice fue de mi PC poder ver el programita, pero miren, voy a dar vuelta a la foto, disculpen la artesanal, pero bueno, fue como así, lo logramos, que fuimos con la cámara tratando de, entre todas, ir armándolo. Igual, capaz les cuento un poco, no se definió una vocera, pero como me tocó mostrarlo, quedé ya enganchada. Nosotros compartimos con las compañeras, bueno, primero esto de la importancia de la lectura previa en clase, que bueno, eso se nota, pero bueno, apostando a un trabajo como compañeras y como estudiantes, de lo ya aprendido y de, bueno, las peripecias que uno va haciendo en la carrera, fuimos como adaptando, como lo primero es que era la palabra perspectiva, ¿no? Como para dar un análisis que muchas veces tiene que ver. Después nos hicimos como una selección entre las compañeras, algunas fueron trayendo el material más teórico y otras fuimos como a partir de eso anclando y que se armó este pulpo. Que, bueno, obviamente que donde las patitas del pulpo, disculpen la informalidad, pero así lo vimos nosotras, lo pudimos manejar, eran como las diferentes cuestiones que nos fue surgiendo, como por ejemplo, bueno, ahí van a ver una palabra clave que es futuro, porque justamente esta perspectiva habla desde una mirada del futuro, y cómo ese futuro no es único, y no es tan, o sea, puede ser predecible, en realidad es variado, no es un futuro lineal, no es como esto de una mirada más positivista. Desde ahí que, bueno, lo pusimos en rojo, y a partir de allí lo que hicimos después fue colocando palabras claves, que fue saliendo entre el material teórico y propio de lo que íbamos deduciendo, donde, bueno, puede haber una planificación de largo plazo con este objetivo, donde la diversidad está puesta en que hay múltiples futuros a poder llegar, y desde ahí es la intervención, desde ahí es el espacio de pensamiento, ¿no? Como una mirada de trabajo, intervención, que esos cambios están en la temporalidad, pero también en los actores o en los agentes que se vayan construyendo, por eso el contexto también ahí nos pareció que era importante. Bueno, después otra compañera manifestó lo de organización y estructura, en esto de que se puede organizar, se puede generar una estructura en organización también para con el futuro, en esto de evaluar, de manejar riesgos, ¿no? Como a corto, mediano y a largo plazo para llegar a ese objetivo, llegar a esa visión, ¿no? Digo, usando un poco el lenguaje anterior. Sí. Mis compañeras, ¿alguna que quiera aportar? Yo fui como, profe, diga. No, bien. Se estaba afirmando. Y después, en lo que tiene que ver con esto, yo tomé el atrevimiento a lo último porque hablamos de las 3 dimensiones que plantea Medina, pero no sin saber, o como por deducción. Entonces, cuando vi la lectura lo agregué, tomé el atrevimiento, pero creo que mis compañeras están de acuerdo. Medina es un autor latinoamericano que dice que, bueno, los estudios del futuro son una familia de enfoques, y desde ahí él marca estas 3 dimensiones, que es contexto, político, institucional, de los temas y los contenidos, y la secuencia de métodos y herramientas a utilizar. Y bueno, eso un poco reduce toda la charleta, cerrando que fuimos hablando todo esto con ejemplos, muchas trabajamos en diferentes políticas, en diferentes roles, entonces trajimos Plan CAIF, Uruguay Crece Contigo, empresas privadas capaz no tan orientadas a las políticas sociales,
pero sí como en esto de la proyección, como un desafío. Una compañera participaba que lo veía en Uruguay Crece Contigo, en esto de que más allá que es para la primera infancia, era la dupla con la cual se trabaja en territorio, que es una nutricionista, tiene que ver con esto del desarrollo a ese sujeto, ¿no? que va a ser a futuro también un adulto y parte también del sistema, bueno, en este caso la alimentación como base. No sé si va un poco por ahí, pero eso fue como lo que más sacamos como equipo, ¿no? No quiero sacarle a otro equipo también el espacio de contribuir, así que bueno, gracias. Disculpen, yo quería agregar algo, también estoy Sí, en el Florencia, grupo, dale. que otra de las cosas que discutíamos, que es cortito, pero como para cerrar, el tema del contexto sociopolítico, que al ser una planificación prospectiva pensábamos en esto de cómo a veces los tiempos políticos determinan las planificaciones. Hablando como sencillo, los periodos de gobierno. En realidad pensábamos cómo también una planificación prospectiva tendría que ir más allá de eso, o intentar, al menos. Sí, es lo que se plantea. Concretamente la prospectiva se plantea ir mucho más allá de los periodos de gobierno. En realidad, el periodo de gobierno es un dato, pero va más allá y trasciende. Pero que después en la práctica es algo como bastante difícil. No hay muchas... Justo veíamos en el texto que decía que en América Latina no era lo más habitual. No, pero bueno, tuvimos casualmente el anterior periodo de gobierno hizo prospectiva sobre varios puntos, cultura, trabajo. Sí, yo pensaba ahora en el sistema de cuidados, por ejemplo. Ajá. Que en realidad me parece que está planteado desde ese lugar. Después cómo continúe es otro tema, pero el comienzo estaba planteado desde ese lugar, de ser algo progresivo y que fuera alcanzando a más población con los años. La OPP lideró una serie de estudios de prospectiva, creo que los resultados de algunos de ellos están publicados en el propio sitio de la OPP, en áreas de las que decía Leo, en empleo, en tecnologías y en varias áreas más, cultura, que no recuerdo exactamente cuáles son. Están buenos los estudios esos, y está bueno mirarlos. Sí, nosotros no... Y de hecho... Sí, perdón, Florencia. No, creo que Verónica también, que de hecho, perdón, que cuando estábamos hablando de Uruguay Crece Contigo, supongo que no es casual tampoco que surge en la OPP, el programa. Claro. O sea, como que ya tiene esa concepción. Bien. No, que de lo teórico, profe, y a las compañeras también, la compañera hizo acorde a eso, que hablamos sobre la diferencia entre el pensamiento estratégico, ¿no? Como algo superior al pensamiento científico, ¿no? Visto como esto, ¿no? De el proyectar hacia futuro, y como el concepto de lo intuitivo, ¿no? Lo teórico viene como el arte y demás, que son cuestiones que se van arriesgando, hacen partícipe, ¿no? En esto que dice la compañía del contexto y demás, que también lo vimos en los antecedentes de América Latina, ¿no? Cuando empezamos la clase, ¿no? Esto de la importancia, y bueno, y que hay dos frentes respecto a esta perspectiva, que son dos países, después de los 70, Francia y Estados Unidos, eso también en la lectura está bueno como contextualizar. Sí, hoy por hoy en América Latina, Colombia también es una referencia, pero Francia principalmente es donde más se ha desarrollado. Bien, bueno, muy completo, la verdad que muy interesante también. Y ya estamos en hora, se nos recontra fue la hora, no pensábamos que íbamos a demorar tanto, pero bueno, a mí me gustó, estoy conforme, más allá de ese episodio muy concreto, por suerte no pasó a mayores, de gente que se metió en el medio y quiso estorbar, pero bueno, pudimos atravesarlo sin dificultad. No sé, igual quedan los grupos 8, 12 y 16, si quieren agregar algo para no cortar sin darle la posibilidad de hacer algún planteo, pero escuchamos sí o no como ustedes quieran. Profe. Ya es cierto, ya subieron el esquema al foro, el grupo 16 ya lo subió, por ejemplo, ahí va, gracias. Gracias, Kiara. ¿Alguien más para...? Profe, ahí. Juliana. Sí, yo. Nosotros hicimos un esquema ¿Qué para grupo? el grupo 8.
8. No sé si la compañera... Ahí va, ahí lo suben. Ujú. Y si bien hubieron algunos intercambios, nosotros para organizar la información lo fuimos haciendo bastante en base a lo teórico, pero generamos como debates o intercambios para ir armándolo. Y se nos hizo difícil llevar un orden, por ejemplo, en el sentido de la aguja del reloj y que las ramitas sean suficientes, porque al tener un carácter amplio y multidisciplinario, si se quiere, nos lleva siempre a volver quizás a la primera ramita y así. Y acordamos ayudarnos para dar la presentación, y más ahora que tenemos poco tiempo, pero no es muy diferente a lo que decían las compañeras antes. Resaltar esto de lo estratégico y colectivo, y que si bien es estratégico, no está superior a lo científico, por así decirlo, sino que tiene un carácter multidisciplinar porque también lo incluye. Bueno, se construye a base de un futuro posible y deseable, pero no tiene en cuenta como un futuro dado, sino que es a construir a partir de esta planificación. Y acá pusimos que, bueno, todo esto está ligado al arte también y hay un carácter de incertidumbre. Y también nos llamó la atención como el vocabulario, ¿no? Como que nos ayuda también a articular más el tipo como bajar a tierra la planificación de repente usando esos términos, y que no existen modelos estándar, y bueno, destacamos mucho lo que es la acción para conducirla, y bueno, también esta característica de que es opuesta al positivismo y la planificación normativa. Y bueno, es a largo plazo, y acá estuvimos hablando un poco también del videíto que nos habían mostrado, que hablaba un poco de la CEPAL y las características de la región de América Latina, un poco del gobierno, que al ser gobierno cíclico se tiende a repetir lo mismo, como que es un desafío esta planificación que se pueda llevar a cabo, porque quizás se tiene en su origen en cuenta, pero después por diferentes motivos se va afectando, distorsionando. No sé si alguna compañera quería agregar más de las otras ramitas. ¿Lo compartieron en el chat también, Juliana? No sé, lo que pasa es que yo no lo armé, lo armó otra compa, que no sé si está... ¿Quién fue que compartió ahí el grupo 16? ¿Y Tatiana estaba en este grupo o no? No, todavía no lo compartí, pensaba subirlo al foro. Si Dale, subir al foro, perfecto, porque está Bien. muy bueno para compartir. Gracias. Tatiana, grupo 11, bárbaro. Algo que nos costó un poco, o por lo menos a mí me costó, fue sobre quiénes participan en esta construcción. Porque veíamos que en el texto hablaba, por ejemplo, cuando lo situó en una empresa, decía, bueno, expertos, pero después cuando lo queríamos ver más como en un territorio, parecía que eran expertos, pero todas las instituciones, el gobierno, como que la perspectiva intentaba integrar de una forma colectiva, y esto del mayor número de individuos que estén participando mejor y que cada uno tenía un juego de interés. Entonces ahí también venía lo innovador en visar ese futuro, que son posibles futuros a partir de las diferentes decisiones que tiene cada individuo, y está eso. Y que no solo tampoco se basaba en lo probabilístico, eso también nos parecía como importante resaltar. Sí, que ahí es más bien rupturista. O sea, no sigue una tendencia de hacia dónde va determinada variable y en función de eso, sino que se plantea más allá de algunas variables que pueden estar incidiendo en un contexto determinado, un planteo rupturista para transformar esa realidad. Por ejemplo, el Antel Arena es un planteo totalmente rupturista. En un territorio determinado, lo que antes era el cilindro, al colocar un proyecto que de hecho trasciende el barrio, ¿no? Porque va mucho más allá del barrio, el Antel Arena llegan de todos lados, ¿no? Y generó una transformación de ese entorno que no estaba prevista, planificada por ningún otro plan, sino que fue a partir de un proyecto bien rupturista con una realidad que
nadie se imaginaba, ¿no? Y que en ese sentido no sigue la tendencia, como bien decía, ¿no? Y lo otro, lo de los actores, bueno, hay una empresa Aratirí, que supongo que recordarán, que en un momento se planteó generar una mina, bueno, explotar, ¿no?, el hierro en determinado lugar, y se hizo un planteo prospectivo del futuro de ese territorio donde se iba a intervenir, y bueno, llegaron a ver imágenes también totalmente rupturistas en el sentido de, por ejemplo, no era un Disney World lo que se planteaba en el futuro, pero decían, bueno, en eso que va a quedar como un espacio que puede, por la tendencia de los hechos y el futuro, uno se puede imaginar como algo negativo, ¿no? Todo un territorio, bueno, en una mina normalmente a cielo abierto queda como un pozo, ¿no?, enorme, pero eso en términos de futuro nos podemos imaginar que ahí se puede hacer un parque de diversiones a partir de ese espacio que en algún sentido se transformó negativamente porque se explotó, y bueno, y eso es una visión prospectiva de un futuro que no sigue la tendencia, sino que se imagina un proyecto que es creativo, ¿no?, en pensarse, imaginarse cosas diferentes, y ahí es que participan además todos los actores, ¿no?, los productores rurales, los que están en el territorio, todos los que tienen algo que ver en ese sentido porque van a ser perjudicados, pero también pueden llegar a aprovechar una oportunidad. Realmente ese proyecto obviamente no siguió, pero hubo un planteo de esas características. Un ejercicio, ¿no? Esto se da mucho en situaciones de encerrarse en un lugar y como hacer un retiro y bueno, y imaginarse el futuro más en términos creativos, ¿no? En ese sentido, esto de la perspectiva. Muy bien, nos recontrapasamos. Nosotros seguimos, pero nos gustaría conocer primero que nadie se quede con ganas de hablar, ¿no? Y después, estoy leyendo el chat por las dudas, pero bien, van a compartirlo en el foro. Bueno, Profe. ¿alguien más? Sí. No, traigo nomás en esto de jugar un poco y tener la virtualidad. Dije, bueno, vamos a buscar imágenes como para poder traer un poco la idea. Yo soy mucho de lo visual, y ahí comparto ¿no?, como esta imagen de esta persona arriba de un cubo, mirando otros cubos en parte suelto, no sé si se ve ahí. Más o menos. También, no sé si ahí la imagen, igual es Google, se pone perspectiva, prospectiva, ejemplo, y salta. Pero me parece que estaba bueno, como a mí me ayudó mucho en esto de ver primero el cielo de por medio, como en esto de las infinitas, ¿no? De lo infinito, del universo, en cuanto a opciones del futuro. Y los cubos como los diferentes actores, o de qué lugar se pueden ir anclando en esa masa más grande, blanca, ¿no? No sé, capaz fue... Bien, me gusta porque va por ahí la perspectiva. Muy bueno, muchas gracias, Verónica. Bien, buen cierre además, ya que estamos intentando cortar, no tenemos problema con eso, pero tampoco nos gusta quedarnos tanto más allá de la hora y tampoco queríamos, y nos imaginábamos que nos íbamos a quedar las 3 horas. Pero bueno, sí, nos vemos después de la semana de turismo, Semana Santa, de vacaciones, y para algunos, quizás para algunas, pero gracias por... Descansen, estudien, repasen, descansen también. Que compartan también, ¿no? Ahí han dicho de poner en el foro, de compartir imágenes, pero no solo imágenes, sino que también hasta estas miradas o esto mismo que compartía ahora Verónica, si tienen ganas de, en función de lo que vayan subiendo como esquemas, seguir conversando. Por lo menos me quedé con muchas ganas de seguir compartiendo. Bueno, gracias, que estén bien, nos vemos, Chau, felicidades. Chao, gracias. A ustedes, chau. Cierro, Mateo, voy a terminar de grabar.